ver la mano de Dios en el aceleramiento de unos trámites de documentos. Los que no son de España y los que no han nacido en España saben que el trámite de documentos, ir en ese proceso, esperar, buscar que alguien haga esto en contrato, que se dé la oportunidad. Los que han pasado por ese proceso, los que están empezando en ese proceso o los que acaban de llegar, se van a dar cuenta que es un proceso que tiene lo suyo. Cada quien tiene su historia, cada quien tiene su momento, cómo lo ha vivido, cómo lo ha pasado. Algunos de una mejor manera, otros de una manera pues un tanto regular, y a otros pues ha costado mucho. Y nosotros en este último tiempo hemos tenido la bendición de Dios, que hemos visto el aceleramiento de Dios en esos trámites, y estamos a la espera de la última respuesta, que son mis documentos. Y si les soy sincero, y creo que hay algún otro sincero por aquí, el pensar en eso da añoranza, y pensar en la tierra donde uno ha venido. Y creo que para los que llevamos ya ciertos años aquí sin volver a la tierra de donde volvimos, de donde venimos, pensar en tener la oportunidad de tener ese documento para visitar de nuevo a esa gente que un día dejamos, los que fueron cuando se les dio la oportunidad, creo que compartimos eso, ¿no? Esa añoranza de volver a ver a esas personas que dejamos. Y pensando en eso, no sé, recordé una etapa de mi vida. Creo que es una etapa en la cual, si no todos, pero tal vez la mayoría, en algún momento vivimos. Y es esa etapa donde tenemos ya cierta edad como niños, donde ya se nos confía la tarea de ir a comprar algo, ¿no? Cuando ya, pues aquí de repente sería ir a la alimentación, ¿no? Ir al chino, ir ahí al supermercado que está en la esquina, a ir por el pan, o a ir por una bebida, o a ir por algo que se nos acabó de último momento. Los que vienen de Latinoamérica saben que es un tanto diferente, que los mandan allá al mercadito. En Honduras se le llama pulpería, y no es porque vendan pulpo. Eso lo entendí hasta cuando llegué aquí, que una pulpería es donde venden pulpo. No, una pulpería, como pescadería donde venden pescado. En Honduras se conoce como pulpería, por lo menos en Tegucigalpa, la capital, que es donde yo vengo. Pero llámeles mini mercaditos, supermercado, la chiclera de la esquina, o no sé cómo le llame. Entonces hay cierta edad donde el niño ya tiene cierta edad donde ya se le puede confiar esa tarea de decirle: ve ahí al chino, a la alimentación, trae el pan, mira que se nos acabó la sal, ve a comprarte un poquito de sal, o tráete la bebida. Y se le confía, ¿no? Cuando llega a cierta edad, cumple ciertos requisitos para desempeñar esa tarea. Y es importante recalcar que cuando se llega a esa etapa es porque se ve que el niño de alguna manera ya puede memorizar lo que se le pidió que va a comprar. Y si tal vez no puede memorizarlo, entonces como hablaban por aquí acerca de la chuleta, pues se le escribe, ¿no? La encomienda, se le escribe ahí una bolsita de sal, una libra de harina, o lo que sea, ¿no? Se le apunta, si no se le memoriza. Hay algunos que, no sé si le ha pasado, que como a mí en algún momento pues ya creíamos que no se nos iba a olvidar, y eran 3, 4 cosas, y cuando llegamos al sitio que íbamos a comprar, y vale, era esto y esto, pero sé que me falta algo, pero no sé qué es. Y volvíamos a casa con las 3 cosas y en realidad eran 4, y dice: pero y te falta esto, y a regresar para la pulpería, para el sitio, a traer lo que se nos había olvidado. Entonces se ve que el niño ya llega a esa cierta edad donde ya se le puede confiar esta tarea, ya se le puede dar el dinero, sabiendo que no lo va a tirar, no lo va a dejar caer.
e incluso también ya puede aguantar el peso de lo que puede traer, ¿no? Porque no va a mandar a traer a un niño de cierta edad a traer algo tan grande que tal vez no pueda. Entonces se manejan esas cosas que dice, bueno, sí, ya puede, y si no puede, pues que aprenda, y se le manda. Recordaba esa etapa de mi vida porque fue una etapa muy larga en mi vida donde yo fui el último, podría decir, en la casa de mi abuela. Mis primos ya estaban grandes, unos ya trabajaban, y pues el que quedaba en la casa después, antes de ir a la escuela y después de venir de la escuela, pues era yo. Entonces me tocaba ir por la mañana a hacer algunos mandados. En la casa donde yo me crecí, donde mi abuela, es un sitio donde se molía maíz para hacer tortillas y se le vendía a la gente. Entonces era ir al molino muy temprano en la mañana, ir a comprar leña, rajar la leña, dejarla lista para el fogón, y hacer ciertas tareas antes de irme para la escuela y luego volver de la escuela y también hacer otras cosas. Entonces por eso lo recuerdo mucho, porque en mi vida fue una etapa bastante larga. Luego el que me venía detrás de mí no tuvo la misma suerte, o sí tuvo mucha suerte, porque a él no le tocó, ya fue otra temporada, entonces ya no cumplía con esas tareas. Entonces podría decir que fui el último que en mi casa, en la casa donde me crecí, donde mi abuela, fui el último que cumplió con esas tareas. Y por eso lo recordaba mucho, porque fui ese al que tal vez estaba viendo ahí los dibujos animados, viendo ahí la televisión, y era como, venga, vete a comprar esto, y tal vez estaba la parte más interesante de los muñequitos de Dragon Ball Z, de lo que estuviera viendo, y era la parte más interesante, y era como, no, espera un momento, no, pero es que la necesito ahora, y vete rápido. Entonces recordaba eso, y pensando en esa palabra, pensando en eso, en esa etapa de mi vida, leía una de las notas que tengo de hace un tiempo, y empecé a trabajar y sentía que Dios me hablaba acerca de esto, de la tarea que Él nos ha mandado, ¿no? Para modo de tema, podríamos ponerle como el mandadero, que no tiene la misma traducción que aquí, como de alguna manera se le dice a alguien, ¿no? Que es el mandado, sino el mandadero, el que hace los mandados, al que se le designe una tarea y que vaya a cumplirla. Y para hacer eso, pues como le decía, tiene que cumplir algunos requisitos, o tiene que demostrar algunas características que hagan fácil confiar en Él para cumplir esa tarea. Porque no sé si alguien se identifica con esto. También había una zona donde tocaba ir a comprar leña, y resulta que en ese lugar, que era un mini supermercado, también había unos de estos o sea, eran unas consolas antiguas que en Honduras se le conoce como Atari, ¿no? Que es este cajón grande que se le echa una moneda, y usted puede jugar ahí una partida de navecitas, o de peleas, Mortal Kombat, o de navecitas. Entonces, y era normal que uno fuese ahí, y antes de pasar a la ventanilla para comprar lo que tenía que comprar, pues echar su ojeada, porque seguramente alguien estaba jugando, y uno se ponía ahí a ver, y si uno le había encontrado alguna moneda por ahí, pues fácilmente se podía echar una partidita ahí jugando. Y si se descuidaba, podía estar ahí un rato, y al rato se le olvidaba realmente lo que andaba haciendo, y cuando acordaba aparecía la mamá ¿y qué te mandé a hacer? ¿Qué estás haciendo ahí? Y el mandado, y lo que te pedí que vinieras a hacer. Y esa era una tarde bastante complicada. ¿Por qué? Porque uno se entretenía de alguna manera en esos sitios, ¿no? Pensando en eso, encuentro en la Biblia también dos historias de dos chicos, dos muchachos. Uno de ellos no se tiene mucha información acerca de él, no se sabe mucho de quién era su padre, quién era su madre, su nombre incluso no se sabe mucho de él. Y hay otro que sí tenemos mucha información de él, y es muy reconocido, incluso era alguien ungido por parte del profeta. Pero fueron dos muchachos que encuentro un paralelo
base a lo que les he comentado, porque para hablar el del primero, como no hay mucha información acerca de él, de este muchacho, no hay mucha información, entonces quiero imaginarme la escena en la que él se encuentra, y es la historia que encontramos en Juan, en el capítulo 6, cuando Jesús alimenta a los 5,000 hombres. Entonces la historia nos cuenta que Jesús, después de pasar un tiempo, se sube en la barca y va a otro lugar, pero la multitud le seguía, dice la historia. Llegando a un sitio, la multitud se acercaba, y dice que él, subiendo a una parte más alta, vio a toda la gente, pero no la despidió, no la mandó a sus casas o a buscar a algún sitio donde estar, sino que habló con uno de sus discípulos y le dijo: ¿y cómo vamos a hacer para alimentar a toda esta gente? Quiero pensar, añadir un poco, como la historia de este muchacho no tiene mucha información, entonces quiero pensar de alguna manera que ya era la tarde, ¿no? Ya era un poco la tarde, y la madre de este muchacho, sabiendo que el padre ya iba a venir del trabajo, le dice: vete, pasa primero por el panadero y tráete 2 panes, y luego pásate por el hombre que se encuentra ahí a la orilla del río y pídele unos peces, porque ya va a venir tu papá y hay que prepararle la cena. Dice la Biblia que ya era la tarde. Y entonces quiero imaginarme que ahí va este niño de camino a por el pan y luego pasar por los peces. Y como narra la historia de que gran multitud le seguía, Jesús sube en la barca y dice que gran multitud le seguía. Podría imaginarme que este niño iba y vio toda la gente, como se nos suele pasar a todos aquí, ¿no? Cuando pasa algo por la calle, que se amontona mucha gente, patrullas y todo eso, y es inevitable que nos llame la atención, imaginarnos o decir qué habrá pasado ahí o qué estará pasando, para dónde va toda esa gente. Entonces me puedo imaginar a aquel niño ya había pasado por el pan, iba con el pan, y de repente ve a aquella multitud de gente que no era normal en el pueblo pasando, y dice: ¿qué pasará? Y a lo mejor el padre, que ya venía de camino, también se había como metido entre la gente, porque iba para su casa, ¿no? Se había metido entre la gente y también venía el padre por ahí. El niño va por los peces, y al ir por los peces se llena mucho de curiosidad, y como nos suele pasar a veces, pues nos olvidamos de realmente lo que estamos haciendo y decimos: vamos a ver qué puede, para dónde va toda esa gente, va a ver. Y se le olvidó que andaba con el pan y con los peces, y pues se fue con la multitud a ver a dónde llegaban. Entonces nos narra la historia de que este muchacho, del cual se tiene muy poca información, dicen algunos estudiosos de la Biblia que probablemente este muchacho caminaba entre la multitud, o sea, no era alguien del pueblo, caminaba con la multitud y caminaba con los peces y pan ahí cuando se llegara un momento como este, donde llegara a un lugar desértico o lugar donde no hubiese tanto que comer y poder tener que comer. Esa es una de las probabilidades, pero me gusta a mí pensar en esta historia que les estoy contando, pensar en que ese niño lo mandaron a hacer esta encomienda, y al ver la multitud pues se llenó de curiosidad y se involucró entre la gente, y cuando acordó estaba ahí a la par de quién. De repente se dejó llevar por la multitud, y cuando acordó dice: ¿para dónde irá esta gente? No sé qué estará pasando por aquí. Y cuando acordó, era ese muchacho que estaba a la par de Jesús y sus discípulos, preguntándose: ¿cómo vamos a hacer para alimentar a toda esa gente? Y cuando Jesús le pregunta a su discípulo: ¿cómo vamos a alimentar a toda esa gente? Dice la Biblia en Juan 6, del 8 al 9, dice que Jesús le pregunta a su discípulo esto no porque estuviese preocupado de cómo vamos a hacer, sino que para probar el corazón de los discípulos, dice la historia. Aunque Jesús ya sabía lo que él iba a hacer, pero él quería ver cómo respondían sus discípulos. Uno de sus discípulos dice que hizo ese comentario de que ni todo el salario del mes
nos bastaría para comprar tanto pan y alimentar a toda esta gente. Y de repente dice que uno de sus discípulos dice: pero aquí está este muchacho que tiene 2 panes y 5 peces, o sí, 2 panes y 5 peces, y es lo único que hay. Entonces imagínese usted aquel muchacho que lo habían mandado a hacer algo y de repente se encontró ahí delante de ellos y le dice: oye, dame esos 2 panes y esos 5 peces, porque tenemos que alimentar a toda esta gente. No sé si aquel muchacho dudó o pensó: ya me la gané con mi mamá, porque no voy a llevarle nada porque me están pidiendo esto. ¿Cómo en medio de algo tan rutinario, de algo tan simple, este muchacho logró estar a la par de Jesús, estar a la par de sus discípulos y ser tomado en cuenta? Y cada vez que yo pienso en este muchacho, no sé si a alguien aquí le pasa que cuando lee la Biblia encuentra personajes como Elías, como Isaías, como algunos de sus discípulos, como Pablo, y cuando le preguntan: a ti quién te gustaría ser de la Biblia, o quién te hubiese gustado compartir de la Biblia, y fácilmente uno puede decir: no, me hubiese gustado ver a Elías cuando hizo descender fuego del cielo, o me hubiese gustado ver a Moisés cuando se abrió el mar y pasar. Y uno piensa en eso, ¿no? Pero yo pienso en este niño y creo que se volvió uno de mis personajes que a mí me hubiese gustado ser ese niño sencillo, sin información, o sea, que andaba ahí en lo rutinario, pero de repente se encontró delante de Jesús y sus discípulos, y él tenía lo que se necesitaba para hacer el milagro que Jesús necesitaba hacer: multiplicar los panes y los peces. Y sigue la historia diciendo que Jesús tomó, los levantó, los bendijo y los repartió, y comieron 5,000 hombres, sin contar los niños y las mujeres. Y al recoger, y esto creo que le dio un poco de alivio al niño, ¿no? Dice que al recoger todo lo que había sobraron 12 cestas, y no me quiero imaginarme que estos discípulos fueron condescendientes con este niño y a lo mejor no le dieron solo los panes y los peces que él había dado, sino que le dieron a lo mejor una cesta entera para que la llevara para su casa. Algo tan simple como ir y hacer un mandado, algo tan simple como ir al trabajo, ir de camino a hacer la compra, cosas rutinarias de la vida. Ese es uno de los muchachos. Y el otro muchacho que me llama también la atención, de este sí se conoce mucho, e incluso creo que muchos hemos pensado en algún momento tener el corazón que tenía este muchacho luego cuando fue rey, porque la misma Biblia dice que tenía un corazón que era conforme a la voluntad de Dios. Y este es David, que cuando leemos de David en esta parte, él ya había sido ungido como rey, pero él, o sea, si llevamos la cronología de la historia de David, él ya había sido ungido como rey por Samuel, pero todavía no era el rey. Había sido ungido de parte de Dios, pero le faltaba todo un proceso hasta llegar a ser el rey de Israel. Entonces, capítulo anterior narra que el profeta llega y unge a uno de los hijos de Isaí, y cuenta la historia. Pero ya luego dice que David había ido y había tocado para Saúl, pero de alguna forma o por algún motivo David se había regresado para su casa. Y estaba ahí cuidando las ovejas. El pueblo de Israel había entrado en guerra porque los filisteos, una historia muy conocida, llegaron a querer pelear con Israel y habían llevado a ese gigante, a Goliat, ¿no? Nos suena mucho. Y la escena se monta en esa situación. Estaban los filisteos con Goliat delante, humillando.
diciéndole al pueblo de Israel que dónde estaba su Dios, que levantara a un guerrero que fuese digno de pelear con él. Y ahí está la historia. Entonces hay una parte en Samuel 17 donde dice la historia que ahí estaba David, un muchacho, ¿no? El menor de sus hijos, el menor de sus hermanos, el hijo menor, el que su padre, incluso cuando llega el profeta Samuel y va a ungir, su padre incluso ni lo había tomado en cuenta para que lo ungieran, sino que allá cuando el profeta preguntó: ¿y estos son todos tus hijos? Ahí Isaí recordó que tenía un hijo menor que estaba ya apacentando las ovejas. Era el menor, el más pequeño, cumpliendo tal vez la tarea que ninguno de sus hermanos quería hacer, porque este era el menor y tenía que hacer lo que nadie más quería hacer. Entonces dice la historia que los 3 hermanos mayores de David se habían ido a la guerra a pelear con Saúl. Entonces llega un momento donde el padre se preocupa por sus hijos que están en la guerra, y le dice a David: toma esta Samuel 17. Un día Isaí le dijo a su hijo David: toma esta bolsa de trigo tostado y esos 10 panes y vete pronto al campamento para dárselo a tus hermanos. El 18. Lleva también estos 3 quesos para el jefe del batallón. Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Algo sencillo, rutinario, normal. Y ahí va David. Dice, sigue la historia más adelante en los versículos, que David al día siguiente se levantó muy temprano, cogió todas las cosas y se fue a cumplir ¿con qué? Con el mandadito que le habían dado. Y me puedo imaginar a David, ¿no?, con su bolsita y todo ahí caminando hacia la guerra, pensando él que lo único que iba a hacer era ir, entregar lo que tenía que hacer, preguntar algunas cositas ahí, cómo iba la guerra, qué estaba pasando, íbamos ganando, íbamos perdiendo y eso. Pero sigue la historia, dice que cuando David llega al lugar de batalla, entrega la encomienda a la persona. Había una persona encargada de recibir todo lo que se había enviado, ¿no?, de recibir las encomiendas, y dice que la deja ahí y se llena de curiosidad por lo que está pasando y va a preguntar qué es lo que pasa. Y con lo que se encuentra, haciendo algo tranquilo, sencillo, fácil, solo de ir, llevar unas cosas y entregarlas para que sus hermanos coman y preguntar cómo están, qué está pasando, les está yendo bien, los han golpeado, han peleado, qué ha pasado, vamos ganando, vamos perdiendo, qué pasa. Esa era la encomienda de David, saber qué era lo que pasaba y llevar un poco de comida a sus hermanos. Pero cuando de repente él se entretiene un poco y se llena de curiosidad y se acerca al frente de batalla y se da cuenta que hay un gigante que está amedrentando al pueblo de Israel, y es ahí donde David menciona todo esto que creo que la mayoría conocemos, ¿no? Y David dice: ¿quién es este gigante incircunciso que se atreve a humillar, que se atreve a hablarle al pueblo de Israel así, al pueblo del Dios viviente, al ejército del Dios viviente? ¿Quién es este? Y se llena de valor, y de repente, haciendo algo sencillo, simple, rutinario, algo que no tiene mucha ciencia, ahí se encuentra aquel muchacho frente a aquel gigante, llenándose de valentía su corazón, porque dice: yo he peleado contra osos, contra leones, cuando vienen a tratar de matar a alguna de mis ovejas, y yo los degollo, les corto la cabeza y yo los defiendo. ¿Cómo no voy a ser yo como uno de esos osos, esos leones, con este gigante? Haciendo algo tan sencillo. Algunas veces nosotros creemos que tenemos que ya estar en un sitio de reconocimiento, ya estar en una posición de autoridad, o ya tener el ungimiento de algo para poder efectuar
encuentro en esas historias que no, que lo único que hace falta es hacer lo que nos toca hacer. Hacer lo que en el lugar, en el tiempo y en la oportunidad que tengamos, desempeñarnos de una manera eficaz y cumplir con el propósito que nos han mandado. Porque encuentro estos dos niños, estos dos muchachos, que no se imaginaban la magnitud, el impacto que iba a tener cuando ellos, al estar ahí cumpliendo esa tarea, ellos ahí en medio en medio de la obediencia a lo que los habían mandado a hacer, cumpliendo con la tarea de lo que los habían mandado a hacer, haciendo eso que parecía tan simple, se encuentran con la oportunidad ahí de conocer, de ver lo grande que Dios tenía preparado para ellos. Simple, sencillo, rutinario. Que de repente creemos que tenemos que tener muchas habilidades, tenemos que tener mucha destreza, tenemos que tener mucha inteligencia, sabiduría o destreza para hacer algo grande y que impacte, cuando realmente lo que sí hace la diferencia, realmente lo que marca la diferencia, tal vez ese punto en la historia, que tal vez somos nosotros, teniendo cuidado con los pequeños detalles. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos cuidado con los pequeños detalles, si nosotros cumplimos con eso pequeño que estamos haciendo ahora, si nosotros volvemos a retomar, porque mira, siento como que hay muchos aquí que en un momento dejaron de hacer lo que tenían que hacer porque pensaron que era simple, sencillo y que realmente no estaban haciendo nada. Hay alguno aquí que de repente pensó que lo que estaba haciendo no era tan importante y que no lo iba a llevar a ningún sitio. Pero realmente la importancia de los detalles marca la diferencia. Encontraba esta anécdota que tiene por título: por un clavo se perdió una herradura. Y dice que por una herradura se perdió un caballo, por un caballo se perdió un jinete, y por un jinete se perdió un ejército, y por un ejército se perdió una batalla. La falta de un clavo se debió a que el herrero, a quien le encargaron el trabajo, se había quedado falto de ellos, debido a que el palafranero del rey lo urgía para que errara el animal, pues la batalla estaba a punto de comenzar. Decidió hacer las cosas a medias y colocó la última herradura de un clavo, con un clavo menos. Durante el fulgor de la refriega, la herradura se soltó, lo que en sí mismo no es tan grave, pero en este caso hizo que el caballo tropezara, tirando al jinete, quedando indefenso ante las armas del enemigo. Que un caballo se caiga no cambia demasiado, pero este caballo era nada más y nada menos que el caballo del rey. Su muerte causó pánico entre las tropas, que huyeron despavoridas, dejando el campo y la victoria al enemigo. Y aquí el dilema: se le salió un clavo. Los pequeños detalles
vez ese pequeño detalle que tú estás haciendo hoy es lo que se necesita para que el reino de Dios avance. Ahí donde tú estás, sea trabajo, universidad, instituto, en tu casa, con tus hijos, que lo mires tan simple, tan rutinario, algo que hace día con día, algo que tal vez no tiene nada de extraordinario, pero teniendo cuidado con los detalles, teniendo cuidado con hacerlo de la mejor manera posible, teniendo cuidado de ser alguien diligente, responsable y que cumple con el mandato que se le ha dado, con la tarea que se le ha dado, puede marcar mucho la diferencia. Y tal vez hay alguno aquí que dice, bueno, pero eso tal vez no tiene nada que ver conmigo. Pero sé y tengo la certeza de que si hoy estás aquí, es porque Dios tiene algo para ti. Es porque estás llamado para hacer algo. Estás llamado para cumplir una asignación, cumplir una tarea que nadie va a hacerla como tú. Tal vez alguien la puede hacer, pero nadie la va a hacer como tú la vas a hacer, porque tienes la forma, la inteligencia, las características por las cuales Dios te dotó para cumplir con esa tarea. Tal vez alguien más la pueda hacer, pero no la va a hacer como tú, porque Dios puede usar a cualquiera conforme a su voluntad, conforme a Él le place. Pero qué mejor que me use a mí, qué mejor que te use a ti, qué mejor que seas tú ese instrumento que, haciendo las cosas, respondiendo a ese llamado, respondiendo a ese mandado, que aunque te parezca fácil, sencillo, simple, ordinario, y que tal vez creas que no va a cambiar mucho, tal vez solo está viendo la pequeña parte, pero no está viendo todo el panorama que está viendo Dios. Que lo que tú estás haciendo, lo que tú vas a hacer, es un pequeño engranaje que cumple con todo el mecanismo que mueve el reino de Dios. Ahora, y tú dices, pero es que, vale, sí, entiendo y reconozco y creo que Dios tiene algo para mí, pero ¿qué hago? ¿Qué es eso que tengo que hacer? Y de alguna manera sé que Dios tiene asignaciones específicas para cada uno, y Dios habla al corazón conforme a la fe, conforme al propósito y conforme a la disposición que cada uno tenga. Y tal vez para llegar hasta ahí tengas que pasar por un proceso, pero entonces hay que empezar por algo, ¿no? Pero la Biblia, así como esa chuleta, como esa copia, como esa ayuda que tiene ese niño que tal vez no tiene la capacidad todavía de memorizar lo que se le ha mandado a hacer, Dios ha tenido el detalle de escribirnos el mandado, escribirnos, mira, tráeme esto, haz esto, haz lo otro. ¿Por qué? Porque tal vez se nos ha olvidado, ¿no? Tal vez cuando empezamos en los caminos teníamos la dirección clara, teníamos la visión específica y teníamos un plan claro, pero a medida vamos caminando se nos fue olvidando, se nos fue quedando atrás y nos distrajimos y nos pusimos a ver otras cosas que tal vez no debíamos ver. Entonces, para volver a retomarlo, hay ciertas cosas que el Señor dice que hagamos, que tal vez podríamos empezar por ahí, ¿no? Ya luego en el camino, como dice el dicho, pues en la carreta cuando van dando pues se acomodan los aguacates. Entonces, tal vez en el camino nos vamos a encontrar con la asignación específica de Dios, pero por lo menos empecemos con eso, ¿no? Con lo que Dios ya habló acerca de lo que teníamos que hacer. Y parte de eso es saber y creer que como Jesús, también el Espíritu de Dios está sobre nosotros.
Hay alguien que dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. A ver, hay alguien aquí que puede decir: sí, el Espíritu Santo de Dios está sobre mí. Vale, entonces si el Espíritu Santo de Dios está sobre usted, Lucas 4:18, ¿sabe qué dice? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Ahora, si no sabe qué hacer, pues aquí le dejo una tarea para que empiece a hacer. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos de corazón. Entonces, si no sabe qué hacer todavía, si no tiene claro, Dios, ¿para qué me ha llamado? Señor, ¿qué tengo que hacer? Por lo menos empecemos con esto, porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Entonces, algo tan simple y tan sencillo de hacer una oración por un enfermo y declarar sanidad. Empecemos por ahí. Algo tan simple como decirle al que está frustrado, al que está en depresión, decirle que la paz de Dios te llene tu corazón, que haya libertad en tu vida. Ir por ese que está enfermo, por ese que está angustiado, por ese que está pasando por una mala situación y decirle: Dios tiene algo bueno para ti. Pues por lo menos empecemos por ahí, ¿no? Ya luego en el camino Dios nos puede direccionar en otra cosa mayor, pero por lo menos empecemos por ahí, que es lo que Dios nos ha mandado. Otra cosa, Jesús dijo, Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no sabe qué hacer, pues bueno, estamos comenzando como iglesia con las misiones. Este es el primer viaje y tal vez no se apuntó a este viaje. El siguiente, o se vienen muchos más proyectos de evangelismo, de misiones, de trabajo. Pues Señor, vamos a predicar tu palabra. Y si dice: no quiero viajar, pues por lo menos aquí afuera hay una plaza donde pasa mucha gente y podemos predicar de la palabra del Señor. Juan 15:16, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca. No sabemos qué hacer, pues empecemos por dar frutos. ¿Y cómo vamos a dar frutos? Por el Espíritu Santo, con la búsqueda del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pues si no sabemos qué hacer, pues empecemos a trabajar esas áreas en nuestra vida. Que el Espíritu de Dios nos llene de amor, de paz, de compasión. Cosas simples, sencillas, ¿no? Que tal vez no es que Dios nos está llamando a llegar a un estadio y predicar, Dios nos está llamando a hacer un gran concierto. No, como estos muchachos, algo tan simple y sencillo como cumplir con el mandato que Él ya dijo en su palabra. Y en medio de ese mandato, a lo mejor nos encontremos con la gran batalla, como David con el gigante, o tal vez en medio de cumplir con ese mandado, de cumplir con esa asignación, nos vamos a encontrar con Jesús lado a lado y con sus discípulos. Y nos va a decir: mira, aquí está este que tiene, tal vez no tenemos pan ni peces, pero sí tal vez tenemos frutos. Aquí está este que está lleno de amor. Aquí está este que está lleno de compasión, de misericordia. ¿Por qué? Porque hay una ley que Jesús dejó en las Escrituras hablando acerca del reino. Y quiero recalcar que la Biblia nos habla de que David era el menor, era el más pequeño, ¿no? de sus hermanos. Y quiero pensar que también este muchacho que tenía los panes y los peces, a lo mejor o era hijo único o tal vez era el menor, pero tal vez era el encargado de hacer los mandados, era el encargado de ir y cumplir con la asignación de la casa.
ahí vamos a encontrar el propósito y la voluntad de Dios. Quiero terminar con esto que me llena de mucha paz a la hora de pensar en el propósito de Dios en mí para esta tierra. Y es algo que les pasó a los espías cuando fueron a visitar la tierra prometida. Hay algo que pasa ahí, es que Dios no los llevó hasta ahí para que volvieran atrás. Dios no los llevó ahí para que tuvieran temor, para que se distrajeran en los grandes frutos que habían o en los grandes gigantes que dijeron los espías, unos de ellos. Dios los había llevado ahí para conquistar la tierra prometida que les había dado. Mira, no sé qué planes tienes tú para estar aquí en esta tierra, para estar aquí en Madrid, para estar aquí en España. Pero hay algo que sí sé que tiene Dios para tu vida, es que no te trajo aquí para perderte, ni para distraerte en otras cosas, ni para estar pensando en cómo voy a hacer con mi vida al pasar de los años. Hoy quiero decirte que Dios te trajo aquí, tú naciste aquí o estás funcionando en esta tierra para conquistar esa tierra que Dios nos ha dado por heredad. Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Dios no nos trajo aquí para amedrentarnos, para ver que la situación está complicada, para ver que nuestros hijos se pierden, que la juventud. No, Dios nos trajo aquí para proclamar, para decir esta tierra es bendita, para decir aquí el reino de Dios se va a establecer y tú eres la pieza fundamental que Dios trajo. Porque si veniste aquí, no fue por casualidad, no fue por necesidad, no fue porque venías a experimentar, no fue porque, bueno, voy a ver qué pasa. No, Dios tenía un plan para ti, te mandó, alistó tu maleta, alistó tus pensamientos, alistó tus ideas, y te dijo, ve a esa tierra porque ahí yo voy a encaminarte a hacer un plan. Y te mandaron, y te mandaron. Y gloria a Dios porque viniste. Pero no es tiempo de retroceder. Y tal vez la situación se puso un poco complicada. Y tal vez tomaste malas decisiones, sí. Y tal vez hoy tu corazón no quiere, tu carne tampoco quiere. O tal vez hoy no tienes las cosas claras. Y dices que no sé qué hacer. Pues déjame decirte que has llegado a una casa que tiene una visión. Has llegado a una iglesia que tiene una estructura, que tiene un plan, que tiene un propósito y que está guiada por el Espíritu Santo. Así que si tu corazón arde por hacer algo por Dios, tenemos aquí instrucciones específicas de parte de Dios. Pero no tengas miedo, ya no pierdas el tiempo, porque te han mandado a hacer algo y a lo mejor estás entendido en otra cosa. Te mandaron a hacer algo y tal vez estás jugando entretenido con otra cosa. Hoy el Espíritu Santo de Dios te dice, ¿a qué te mandé? Yo te mandé a algo. Yo te dije que hicieras algo. Y hay alguno aquí que el Espíritu Santo le dice, quiero decirte lo que debes hacer, pero no te voy a obligar, porque no tengo chancla para tirarte. Quiero que con amor lo hagas, quiero que con pasión lo hagas, quiero que de ti salga a decir, ¿qué hago, Señor? No estamos aquí para pasar la jornada, para cumplir con un horario. Estamos para cumplir un plan de parte de Dios para nuestra vida. Amén. ¿Qué le parece si ahí donde está se pone de pie? Y cierra sus ojos. Y por un momento puede pensar en su vida, en su andar, en su caminar. No solo cristiano, sino que en su vida, en lo que ha tenido que pasar, por donde ha tenido que ir, las circunstancias que ha tenido que
aquí